Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández. Hola, buenas. Bienvenidos a Es Puro Marketing, el podcast en el que entrevistamos a profesionales y directivos del ámbito del marketing, la publicidad y la comunicación. Hoy nos acompaña Esther Morell. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues nada, bienvenida. Esther es la directora de marketing y comunicación de Ilunion y bueno, pues la idea es repasar tu historia, cómo has llegado hasta aquí, hacerte unas preguntas sobre tu compañía actual y sobre el sector y a posteriori te realizaremos las preguntas que les hacemos a todos los que tienen a bien sentarse aquí en nuestro sofá. Así que nada, pues vamos a ello. Vamos a ello. Espero que estés cómoda. mucho. Y vamos. Pues como decía, empezamos repasando tu evolución. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en esto del marketing y la comunicación? Mis primeros pasos, pues no, o sea, vamos, no sé cuáles son mis primeros pasos, ahora me cuesta y yo creo que, no sé, hay gente que dice que la profesión le encontró a él en vez de él encontró a la profesión. Yo no sé si fue así, pero es verdad que a mí siempre me ha gustado desde muy pequeña pues observar, mirar, ver la gente cómo se comporta, ver cómo reacciona. Me gusta mucho también cuando leer libros sobre las personas, sobre la humanidad, sobre cómo cambiamos y evolucionamos o reaccionamos diferentes según contexto. Y yo creo que en esta profesión es algo que de alguna manera ves que todo el tema de la publicidad, de los contenidos, pues puedes influir, puedes cambiar mentalidades, puedes transformar cosas, puedes movilizar. Y yo creo que eso es lo que más me apasiona o me ha ido llevando hacia esto, ¿no? Yo estudié Administración y Dirección de Empresas, que yo creo que te da pues es una visión general de todo el mundo de la empresa, pero es verdad que luego estudié 2 años de Publi, me especialicé en Publi en Dinamarca y ya empecé a trabajar en esto. Y luego poco a poco pues me he ido enganchando al mundo de la comunicación, del marketing, de la publicidad, de los contenidos, ¿no? Esto evoluciona tan rápido. Pero al final el foco es siempre eso, el poder cambiar las cosas. Me ha gustado eso que has dicho de entender a las personas, de observarlas. Yo estudié publicidad y recuerdo un profesor que dice, todos los que estáis aquí estoy convencido de que algo de interés por la psicología tenéis. Y es cierto que al final, ¿no? Lo que hacemos es tratar de entender al consumidor para impactarles con los mensajes. Total. Qué interesante eso de Dinamarca, ¿no? Sí. Dinamarca sí. O sea, ahora es interesante, pero es que cuando yo fui era más interesante todavía porque España y Dinamarca eran como 2 países antagónicos y que yo fui en el año 2000. Entonces, bueno, pues eso, que había mucha diferencia. Pero sí, o sea, a mí me encantó porque es un país muy pequeño pero muy abierto. Y eso yo creo que muy abierto a todas las edades, además. O sea, no solamente para la gente joven en aquel momento, sino para cualquier edad. Y yo creo que eso, pues a mí me gusta, ¿no? Porque te sientes... O sea, te sientes parte muy pronto, incluso si el idioma nativo, el danés, por mucho que estudié ahí 2 años, poco sé decir, pero es una ciudad como muy joven, muy moderna, muy abierta. Me divertí mucho. Luego te viniste a España de nuevo, ¿vale? ¿En qué empresas trabajaste antes de entrar en Ilunion? ¿Cómo ha sido el trayecto? Pues yo empecé a hacer prácticas en banca, en banca de empresas. Al año y medio me di cuenta que no. Reaccioné pronto y empecé a trabajar en tecnológicas. No es que sea, o sea, me gusta la tecnología por el hecho de que bueno, pues eso, de que avanza muy rápido pero vamos, quizá no es por el sector en sí, pero sí porque yo creo que el sector tecnológico lo que tiene es una capacidad de innovación brutal. Te obliga también a trabajar siempre arriesgando, ¿no? El hacer cosas que antes no has hecho, el probar cosas nuevas, te enseña a un poco pues no tener esa aversión al riesgo, ¿no? Y bueno, pues yo empecé en tecnológicas, luego lo hice aquí en España, también en Francia. Y bueno, para empresas tanto europeas como luego también asiáticas, pero vamos, siempre en el sector de la tecnología antes de llegar a Ilunion, o sea que es un sector muy diferente, pero siempre en el área de marketing
de publicidad y contenidos. ¿Y qué aprendizajes te llevaste de esa época en Thomson, ¿no? Samsung, si no estoy equivocado, que hayas podido aplicar a posteriori en iLunion? Pues el aprendizaje, el tener una visión global, yo creo que, o sea, ahora creo que se vuelve otra vez, se revierte, pero hubo una época en la que se tendía mucho a las especializaciones, ¿no? Y yo creo que todo lo contrario, creo que es bueno tener una visión global para luego poder tener la capacidad táctica de bajar a algo, ¿no? Pero si te quedas solamente en la especialización, te es muy difícil luego abrir la mente y tener esa visión global. El hecho también de innovar, yo creo que eso, de no tener miedo a probar cosas que no has hecho antes, con el riesgo también de que los resultados que obtengas no sean los esperados, ¿no? Porque al final tampoco tienes un histórico para saber, pero yo creo que eso también te da, pues eso, te da siempre ganas de avanzar, de aprender cosas nuevas, de no estancarte, ¿no? Siempre he sido una persona muy curiosa y yo creo que eso llevarlo también a la práctica del día a día, y yo creo que empresas que realmente pues tienen que ser innovadoras, porque en el caso de las tecnológicas tú tienes una innovación a lo mejor durante horas, a las horas ya prácticamente ya te han copiado. Pues yo creo que eso te da una forma de trabajar, ¿no? Pues, que luego te acompaña, y en mi caso me ha acompañado luego a iLunion. Qué bueno. Cambias de empresas de carácter tecnológico, aunque hoy por hoy todas las empresas son tecnológicas, pero estamos obligados a ello, ¿no? A una empresa con un fuerte propósito social y distintas líneas de negocio como es iLunion. ¿Qué te has encontrado? ¿Cómo ha sido el cambio? Pues me he encontrado, para mí iLunion ha sido una sorpresa, porque yo cuando me acerqué a iLunion, las primeras entrevistas no tenía mucha noción. Yo llegué a través de un headhunter y tampoco tenía mucha noción de lo que había detrás de esa marca. Entonces, para mí, conforme he ido acercándome, primero en el proceso, luego ya dentro, una sorpresa y un regalo, porque es una forma de hacer empresa diferente a todo lo que he conocido, y además tiene una realidad que para cuando trabajas en el mundo de la comunicación y el marketing, tener una realidad consistente que te apoya y que te avala a todo lo que vayas a contar al exterior, pues te da una credibilidad y una fuerza brutal. Entonces, iLunion es una marca poco conocida todavía. Uno de los objetivos es darla a conocer, tanto como marca como el posicionamiento, lo que hay detrás. Está presente en múltiples sectores de actividad, porque tiene pues, sector hotelero, sector retail, sector servicios, empresas de servicios que trabajan para empresas, pues contact center, seguridad, limpieza, mantenimiento, economía circular, consultoría, pero tiene 45.000 empleados, o sea, es una empresa. En el 24, todavía no tenemos las cifras del 25, el 24 se acabó con 1.300 millones en ventas, o sea, una capacidad brutal, pero tiene un foco en las personas que hoy por hoy en el contexto actual no lo tiene ninguna compañía. O sea, no solamente existen objetivos de crecimiento en resultados, en ventas, en EBITDA, sino que además todos los años tenemos que crecer en contratación de personas, cosa que ya en el contexto de hoy, del mundo actual... Antieconómico en principio, ¿no? Efectiva. Bueno, es no ganar simplemente y seguir ganando más, sino ganar, por supuesto, pero a lo mejor podrías ganar un poco más. Claro. Pero lógicamente la inversión en personas, los costes laborales, la inversión y todo, pues tiene un coste también, porque no es un coste, sino en este caso es una inversión, pero se cree firmemente en ello y no vale solamente crecer en resultados, sino creces también en generación de empleo, y además en generación de empleo para aquellas personas que en el mundo laboral por circunstancias lo tienen más complicado. En un principio a personas con discapacidad, por el origen que tiene iLunion, cuyo accionista principal es ONCE, pero actualmente ya se ha ampliado pues, a personas que por edad o por procedencia o por otras circunstancias también lo tiene más complicado a la hora de acceder a un empleo. Entonces, esa sensación de que tu trabajo, ya no solamente yo puedo generar oportunidades de negocio o doy a conocer una marca, sino que además contribuyo para algo mayor,
pues esa sensación no la había tenido antes en ninguna compañía. Justo te iba a preguntar por la relación que hay entre Ilunion y ONCE, que ya has mencionado que es la accionista principal, y precisamente, ¿sabes? Yo creo que es muy bonito, ¿no? Esto de que aumentar ingresos, pero sobre todo que revierta también en la sociedad, que es uno de los puntos clave. Decías que son 45.000 empleados, o sea, tenéis una gran empresa, ahora el reto, ¿no? Entiendo que es transformarla en una gran marca, ya es una gran marca, pero una marca más reconocida, ¿no? Eso es. Hemos crecido 12 puntos en notoriedad en los últimos 3 años, cosa que es bueno, lo que pasa que tenemos intención y ambición de seguir creciendo. Hay una razón también para eso, y es que el accionista que decíamos, ONCE, nos permite reinvertir todo lo que generamos, no se reparten dividendos. Esto quiere decir que a mayor negocio, mayor tenemos posibilidad de seguir creciendo años venideros y por tanto generar más empleo. Entonces, por eso también el hecho de seguir dándonos a conocer, de que tengamos esa ambición de generar esa notoriedad, tanto en España como fuera de España, porque al final el propósito que nos guía, digamos que se alimenta también de esos resultados comerciales. Llevas ya mucho tiempo trabajando en el ámbito de la comunicación. ¿Cómo ha evolucionado desde los inicios? ¿Qué es lo que permanece desde que empezaste en esto hasta el día de hoy? Sí, pues lo que permanecemos somos las personas, Santi, que eso es lo que vas aprendiendo un poco con el trabajo, ¿no? Yo soy una persona súper responsable, siempre lo he sido desde que era muy pequeña. Y al final te tomas las cosas muy en serio, pero te das cuenta que el verdadero valor de las cosas son las personas que hay detrás. Y yo creo que ahí lo que permanece de la comunicación, independientemente de que cambien los medios, los formatos, de que evolucionen un poco, pues la forma en la que comunicarlos depende del formato, de la ventana de comunicación que utilices. Yo creo que lo que realmente radicaba antes en el mundo más analógico y ahora también permanece en el mundo más digital, es que yo siempre digo que todos contamos, y no solamente porque todas las personas cuentan, sino porque además es que todos tenemos la posibilidad de contar, de salir, de contar, de cambiar las cosas, de generar luz o al revés, oscuridad, ¿no? Yo creo que todos tenemos esa posibilidad, ¿no? Como persona, de salir y contar lo que hacemos, cómo lo hacemos, transmitir, emocionar, pues eso que decimos que llevamos a nuestro negocio, pero que realmente todos como persona tenemos esa herramienta en nuestro poder, ¿no? Qué bonito. Me gusta mucho cómo lo has definido. ¿Y qué crees que tiene que tener hoy en día una persona que lidera equipos de marketing y de comunicación? Imagino que luz, seguro. Sí, hay días que toca ser sol, ¿no? Pues empatía. Empatía, porque todos somos diferentes y empatía es fundamental. Confianza, que se habla mucho de la confianza en las empresas, pero confianza en las personas. O sea, no te sientes seguro y no te comportas de manera que como tú eres si tú no te sientes seguro y sientes que hay una confianza, no un apoyo. Entonces la confianza también es básica. Y luego yo creo que también ambición, o sea, que la ambición a veces se lleva al terreno negativo, y yo no creo que tenga que ser, o sea, ambición por crecer y por hacer crecer a los que tienes debajo. Yo creo que eso siempre es positivo. Sin duda, al final, bueno, lo que se trata es de no taparnos, sino fomentar que la gente que está contigo pues llegue lo más lejos posible. Eso es. Si le tuvieras que dar un consejo a la Esther de hace 10 años, ¿cuál sería? Si tuviera que darle un consejo se lo daría, pero no me haría caso. Entonces le puedo decir, pero pues yo le diría que disfrutara más de lo conseguido, porque tiene una obsesión de mirar hacia adelante, que también mira hacia atrás, y que sea menos responsable. Lo que pasa es que eso no me va a hacer caso. No le vas a hacer caso, tiene toda la pinta. Volviendo a Ilunion, ¿cuáles dirías que son los principales retos estratégicos que te has planteado o que te han planteado desde que has llegado a la compañía? Y el primero es eso, dar a conocer la marca y lo que supone. O sea, notoriedad, pero no notoriedad solo por notoriedad, sino también lo que hay detrás, ¿no? Que es un grupo empresarial español, que el propósito está en la base de todo, que
pues que al final es o sea, en todos los sectores donde operamos, que son sectores pues, diferentes, con una madurez diferente, quiere hacer las cosas de forma diferente, o sea, lleva estos objetivos, ya no solamente de resultados económicos, sino de impacto social a cada uno de los sectores. Entonces, ese para mí es el principal objetivo, y luego activar todas las ventanas o palancas que permitan generar negocio, ¿no? Porque en este negocio también alimentamos este impacto social. Te voy a preguntar por tu propuesta de valor, que doy por hecho que está muy enfocada en lo social, y luego me interesaba que hicisteis recientemente precisamente una campaña que se llama Cambiando la forma de ver valor, entonces me gustaría que me la contaras. Eso es, sí. Una campaña de la que nos ha costado muchísimo sacarla, mucho esfuerzo, mucha gente, mucho trabajo, mucha coordinación de equipos y de partners, pero yo creo que realmente hemos acertado, y es algo que además no queremos que se quede en una acción de aniversario, que esto se ha hecho con motivo de los 10 años de Ilunion, sino que se mantenga en el tiempo, ¿no? Cambiando la forma de ver valor, yo creo que es la verbalización perfecta de lo que ha hecho Ilunion en 10 años. Quizás ha esperado 10 años a hacer una campaña en medios masivos de comunicación, porque en estos 10 años tenemos unas cifras que avalan realmente que este modelo empresarial funciona. Lo hemos querido poner cambiando además en gerundio, porque creo que también es una declaración a futuro, o sea, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, porque el propósito es infinito, ¿no? Y es inacabable, y aquí hay mucho que hacer. Y valor, porque valor era una palabra maravillosa, que tiene unas acepciones múltiples increíbles, pero que es verdad que en los últimos años solamente se aprecia el valor en término monetario, ¿no? Valor económico, resultados, parece que es el único valor que existe, ¿no? Cuando valor, hablamos de valores humanos, hablamos de valentía, hablamos de valía profesional. Todo eso son sinónimos de valor que digamos son la parte más humana de la palabra valor que se tapan. Entonces, pues eso es la mejor forma de rescatar esas acepciones del valor, de ponerles en la otra cara de la moneda, porque el resultado económico tiene que ir, o sea, no tiene sentido si no contribuye a generar valor para la sociedad, para las personas que formamos parte de ella. Y bueno, pues nos parecía el hecho perfecto. Lo hemos materializado además en unas monedas físicas, que es la representación tangible del valor, y hemos además hecho una acción que yo creo que es muy bonita, porque ha despertado pues mucho orgullo dentro de la compañía, que es seleccionar a 10 personas que representan la diversidad de personas que trabajamos en Ilunion, y las hemos acuñado junto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en estas monedas. Y hemos acuñado además casi 50.000 monedas, o sea que no es una ni dos, sino que hemos acuñado de esta colección 50.000. Y estas han sido las protagonistas de todo, de la campaña en medios de comunicación, las hemos entregado a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros empleados, accionistas, todas aquellas, a medios de comunicación, a influencers, pues un poco con este reconocimiento y con esta invitación a seguir sumando en cambiar la forma de ver valor a futuros. Mucho valor hay ahí. Sí. Otros proyectos por los que te quería preguntar, has hablado antes dentro de todas las líneas de negocio, que ahora volveremos a eso. Hablabas de la economía circular y quería precisamente, hablando de valor y no valor solamente desde lo económico, que nos hablas del proyecto Raíces y también de la economía circular y qué significa para vosotros. Pues, a ver, todas las acciones que se hacen aquí tienen el mismo fin del propósito de Ilunion, que es un propósito que abarca la diversidad de las personas. Hablamos de diversidad y hablamos de inclusión, y simplemente o lo llevamos en el core de la compañía o intentamos trascender con este propósito y llevarlo a otras acciones, ¿no? En el caso de Raíces, es un proyecto muy bonito de Ilunion Contact Center, que ofrece los servicios de contact center a todo tipo de compañías. O sea, el Raíces tiene, o sea, Contact Center al final es un servicio que gracias a la tecnología se puede dar desde cualquier parte del mundo, lo sabemos, a tus clientes como si estuvieran aquí.
Y nosotros lo que hemos hecho es llevarlo a ciudades muy pequeñas, a localidades de España muy pequeñas, donde realmente hay mucha gente que no tiene la capacidad para moverse a grandes urbes, a grandes ciudades. Principalmente suelen ser mujeres mayores de 45 o 50, que han tenido una situación a lo mejor de cuidado de familiares o de hijos y es su primera... O sea, no han tenido posibilidad de oportunidades laborales, personas con discapacidades grandes que tampoco tienen la capacidad de moverse o la capacidad económica a veces de moverse a grandes ciudades, refugiados, que también hay mucha gente que en los últimos años ha llegado a este país y pues están en pequeñas localidades, y hemos generado, también con la colaboración siempre de los ayuntamientos, pequeños centros de trabajo que gracias a la tecnología hoy con Contact Center pues se puede dar servicio perfectamente, y creamos centros de trabajo para seguir dando servicio a los clientes de nuestros clientes, pero al mismo tiempo pues generar empleo a personas que viven en localidades y que no quieren perder también sus raíces, porque son mucha gente que lleva allí toda la vida y no se va a mover, ¿no? Ese es un proyecto muy bonito. Y luego Economía Circular es otro servicio que ofrecemos para empresas, que son tanto recogida de RAEs, que es todo lo que son aparatos eléctricos y electrónicos, también papel, cartón, también baterías de litio para sobre todo la industria automovilística. Y es un servicio que ofrecemos para las empresas. Nos ocupamos tanto de la recogida, del tratamiento, de la trazabilidad, luego de la circularidad también de esos residuos. Y lo que sí que hacemos es de manera muy formal pues, de transmitir todos esos estudios a nuestros clientes para que también ellos lo puedan aportar. Y lo bonito de Economía Circular es que, de nuevo, independientemente de lo que a veces se cree, Economía Circular, todo lo que tiene que ver con residuos es un trabajo muy manual. Hay mucha gente detrás separando, sobre todo en RAEs, todo lo que es pequeño aparato electrónico y eléctrico y pequeños electrodomésticos. Hay mucha gente separando, ¿no? Antes de que luego se trate, o sea, antes de que se trate ya separado, pero toda la separación hay que hacerla muy manual. Entonces también permite contratar a muchísimas personas con discapacidad realizando este tipo de trabajos más manuales. Y la Unión siempre intenta o está presente en aquellos servicios que son masivos en mano de obra, porque son los que nos permiten generar empleo. Entonces también es un negocio que hace una labor tanto social y en este caso medioambiental, y además pues sigue aportando también pues valor a los clientes para los que trabajamos. Es que creo que has definido a la perfección cuando decías que te has encontrado un regalo. Sí, para mí el marketing es la profesión más bonita del mundo. Tiene que ser extremadamente reconfortante además ver el impacto real que tienen vuestras acciones, ¿no? Y además, real, yo a veces hablo con muchas empresas, también se preocupan cada vez más de esto, ¿no? Y desde luego, por supuesto, no somos los únicos y hay muchísima gente. La diferencia quizá de Ilunion es que yo convivo con el propósito. Me reúno con el propósito. El propósito yo le sonrío por las mañanas y le digo buenos días. Entonces, no es la sensación de que está lejos y que no lo veo y que no lo siento. Solamente Ilunion, aquí tenemos un centro corporativo que es Torre Ilunion, que está en Madrid, en la M30. Trabajamos ahí más de 1.100 personas en esa torre. Y todos los días cuando vas a trabajar, a veces ves personas que solamente para llegar a trabajar han tenido que superar muchas barreras. Y entonces, pues lo que te hace un poco ser consciente, ¿no? A veces dicen que para a veces ser consciente de lo que realmente importa tiene que pasar algo malo, ¿no? Pues no, solamente tienes que trabajar en Ilunion y a veces ves realidad, o sea, es bueno, ¿no? Ser consciente de las realidades, porque a veces pues no lo somos, no tenemos esa posibilidad y Ilunion te la da. Y yo creo que pues eso te hace sentir que tu trabajo de verdad sirve para algo. Estaba pensando que para vosotros la comunicación interna tiene que ser un reto, ¿no? Desde el punto de vista de gente que no escuche, que no ve, que no... ¿no? Cuéntame cómo trabajáis. Pues la comunicación interna es fundamental, porque además si decimos que lo principal son las personas, empezando por las nuestras, pues eso siempre, o sea, cualquier cosa, incluso la campaña de medios masivos, primero pasa por comunicación interna. Primero se sirve a los empleados, se ofrece a ellos para que la vean y para que la sientan, para que la hagan suya,
y yo creo que eso también hace esto de coherencia luego, ¿no? Cuando la sacas afuera, pues ellos ya se sienten parte. Eso, o sea, es clave. Y luego, al final, es la accesibilidad. Lo que sí que procuramos es que toda la comunicación sea accesible. Al final, hoy, gracias a la tecnología, muchísimas personas con discapacidad no tienen ningún problema de acceder a cualquier contenido. Da igual que la discapacidad sea visual, sea auditiva, o sea, es fácil con herramientas, con la tecnología hoy, o bien con herramientas de lectura de voz, o bien con otro tipo de herramientas de amplificación, o sea que no hay problema, pero sí que tenemos que hacer que los contenidos sean accesibles, que cualquier herramienta de accesibilidad los pueda leer, los pueda narrar, los pueda contar, eso sí que lo tenemos, o sea, intentamos. O sea, lo hacemos para nuestra comunicación interna y también para nuestra web. Nuestra web es 100% accesible, nuestros contenidos en redes sociales procuramos tanto las imágenes, porque la mayoría de redes sociales son visuales y audiovisuales, con texto alternativo, intentar tener la descripción, subtítulos en todo, o sea que sí que procuramos cuidar mucho la accesibilidad para que ese contenido llegue a todos. Hablabas antes y al final trabajáis para sectores muy distintos, con grados de madurez diferentes, con características muy diversas. Sí. En ese sentido, me imagino que uno de los grandes retos también será alinear la comunicación corporativa con esos sectores tan diferentes, ¿no?, entre sí. Sí, sí. O sea, al final, como el propósito es el faro que nos guía, es verdad que eso nos hace diferentes en todos los sectores, ¿no? Si vamos a un sector, quizá el más conocido por todos, que es el sector hotelero, donde Ilunion Hoteles tiene 32 hoteles por toda España, compite con grandes monstruos hoteleros, un Meliá, un NH, o sea, que no tiene 32 hoteles, tiene muchísimos más, pero sí que lleva ese factor diferencial. O sea, nosotros al final ten en cuenta que nuestro modelo de negocio no podemos crecer. De repente tener 100 hoteles, al final la mayoría de nuestros hoteles son centros especiales de empleo, el 70% de la plantilla de un hotel tiene algún tipo de discapacidad o son colectivos vulnerables. Tenemos que hacer que el servicio sea excelente porque competimos con los mejores y la gente cuando nos elige no nos elige por el propósito, nos elige por la ubicación, por el diseño, por el servicio que ofrecemos. O sea, competimos en igualdad de condiciones con los más grandes del sector y esto te lo llevo al hotelero, pero pasa en cualquier otro sector en los que operamos. Lo único sí que tenemos, o sea, cuando estás allí descubres que Ilunion es diferente, que tiene esta experiencia que nosotros tratamos muy bien de empleado, luego se traslada a la experiencia de cliente, esta empatía, esta escucha, qué necesitas, entiendo que tengas tus prioridades, tus necesidades, que no te pareces para nada al cliente que acabo de atender hace 5 minutos y el que vendrá después y quiero que tengas la mejor experiencia, ¿no? Y eso se traslada y quizás no vayamos a crecer tan rápido como otros porque lo primero que prima es el modelo y mantenerlo, aunque crezcamos, pero siempre mantener la esencia, pero sí que cuidar yo creo que la experiencia de cliente, la experiencia hacia la persona, el trato, yo sí que creo que eso es único. Es decir, que he sido cliente de esa parte hotelera, estuve en el que tenéis en Málaga y uno de los elementos que me sorprendieron fue los espacios. O sea, estaba muy preparado para la accesibilidad. Sí. Claro, entiendo que está por hoy con un carrito gemelar, pues quieres que no se agradece. Claro, lo bueno de la accesibilidad es que realmente se hace para un colectivo o para unos pocos, pero luego es útil para todos. O sea, y eso es un poco también lo que, en nuestro caso, la accesibilidad para nosotros es fundamental, porque la accesibilidad es clave para que la gente con cualquier tipo de barrera no la tenga, o sea, no la sienta. Y por eso para nosotros es clave en nuestros centros de trabajo, y un hotel también es un centro de trabajo para nosotros, pero luego es útil para todos los clientes, la situación que sea. Entonces, pues eso es un poco, pasa lo mismo en los contenidos, los subtítulos, cuando hablamos, la audiodescripción, el texto alternativo, quizá está hecho para unos pocos, pero realmente nos ayuda a todos, ¿no?
Hablábamos antes que hoy por hoy todas las empresas son tecnológicas, porque no hay otra, pero ¿cómo hacéis vosotros para conjugar la tecnología con ese factor humano tan diferencial que tenéis? Pues la tecnología, si no fuera por la tecnología, mucha gente en Ilunion no podría desarrollar su puesto de trabajo. O sea, la tecnología sí es clave para todo, elimina muchas barreras para muchas personas. Luego, en Ilunion es fundamental. Mucha gente trabaja también con herramientas, como te digo, de accesibilidad y son la mayoría, hay algunas que son hardware, pero la mayoría son software, o sea que la tecnología es fundamental para todo, para optimizar recursos, o sea que no es que sea compatible, es que es el aliado, es que si no mucha gente que trabajamos en Ilunion no podrían trabajar. Yo siempre pongo el ejemplo de la brand guardian de Ilunion, que trabaja en mi equipo, Eva es la responsable de cuidar el aplicativo de marca en todos los elementos y activos de Ilunion. Es una persona con discapacidad visual, tiene menos de un 10% de visión, y simplemente trabaja con una pantalla maravillosa de más de 65 pulgadas y táctil, y en que es su pantalla, pero realmente la pantalla de todo el departamento, y ya está, y puede perfectamente desarrollar su trabajo como la que más y mejor que nadie. O sea que al final la tecnología será el aliado perfecto en este caso. Hemos hablado de algunos proyectos interesantes que tenéis, alguna campaña. No sé si hay alguna que hayáis desarrollado que sea especialmente emotiva para ti o que os haya gustado especialmente. Bueno, ahora mismo estamos muy contentos con la campaña que decíamos del 10º aniversario de Cambiando la forma de ver valor, porque yo creo que hemos cumplido una cosa muy bonita, que es una coherencia. Al final no es solamente una campaña, ¿no? Hemos tangibilizado en una moneda algo de lo que todos nos sentimos orgullosos, pero esa moneda nos ha permitido también hacerlo extensible a clientes, a proveedores, a mucha gente fuera de Ilunion, que yo creo que ha sido una invitación muy bonita, ¿no? a seguir cambiando la forma de ver valor. A mí esa me gusta especialmente. Otras cosas de lo que yo creo que igual que el Cambiando, o sea, hemos abanderado, pero tenemos que seguir haciendo mucho ruido, es hablar de llevar la diversidad o llevar el propósito de Ilunion, diversidad e inclusión al sector del marketing y la comunicación. Primero por la importancia de la accesibilidad, que la estábamos hablando, de que los contenidos tienen que ser accesibles para que lleguen a todas las personas y que nadie se quede fuera. O sea que ahí estamos trabajando ahora mismo. Trabajamos hace años una guía en el 23 de marketing y comunicación inclusiva, que volveremos a lanzar el año que viene con la colaboración de la Asociación Española de Anunciantes. Pues para promover o para dar luz, que a veces hay mucho desconocimiento de cómo hacer nuestros contenidos accesibles, ¿no? Porque todos al final, tanto en nuestras redes sociales propias como en la de nuestras marcas, tenemos esa posibilidad. Solo hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Y estamos en ello, trabajando en una guía que sea fácil, sencilla. Y luego también un proyecto que es un sueño, ¿no? Que a mí este todavía no es real, no está hecho, es un sueño solamente. Pero sí que trabajar en la diversidad de los contenidos en cuanto a representar a personas diversas, que cada vez más España, o sea, nuestro país, el que salimos a la calle ahora mismo, cuando salgamos, cada vez es más diverso y no está reflejado en los contenidos publicitarios, en los contenidos de las marcas. Y yo creo que eso también la diversidad que creo cada vez importa y lo vemos más en las generaciones jóvenes y tenemos que dar respuesta también. Qué bueno. Pues estoy ya llegando a la recta final. No me gustaría, antes de pasar a las preguntas clásicas, dejarme esta en el tintero, que entiendo que has hablado de sueños, entonces eso implica ese gerundio que decías antes y que estáis trabajando en ello. ¿Dónde ves Ilunion? ¿Dónde te gustaría que estuviera en 5 años? Por supuesto, una marca más conocida y reconocida, nacional e internacional también.
Y eso para mí es sueño que sí o sí tiene que hacerse realidad. Y un sueño que ojalá, ¿no? Para mí es que sea un referente en el mundo empresarial, donde, pues lo que te comentaba antes, yo creo que el foco en las personas se está olvidando, ¿no? Cada vez oímos noticias cada día, ¿no? De cantidad de despidos, de cientos, de miles de despidos en compañías internacionales, nacionales, de todos los sectores, y yo creo que hay que parar, ¿no? Y a mí me gustaría que Ilunion fuese un poco ese referente de que se puede seguir ganando dinero, se puede tener resultados económicos positivos, por supuesto, si no, no sería referente, pero al mismo tiempo también generar empleo, generar valor para las personas. Al final, el trabajo no solamente es una fuente de ingresos, es una fuente de futuro, de tu desarrollo personal, de tu crecimiento familiar, incluso a nivel personal, ¿no? De seguridad, y yo creo que ahora mismo lo que está pasando no es bueno, ¿no? Y entonces, pues me gustaría que Ilunion fuese un referente aspiracional en ese sector empresarial. Bueno, creo que se está consiguiendo, ¿no? El primer objetivo, el de ese conocimiento o notoriedad, pues un 11% en 3 años me parece muy elevado, y bueno, y además ya estáis haciendo un fondo de capital marca que se va expandiendo. Y el otro, o sea, ya directamente el tener entre vuestros objetivos el crecer como personas, a mí me parece algo revolucionario en la época actual, como dices, y que creo que sí que os puede posicionar seguro como con ese carácter aspiracional, ¿no? Desde luego, vamos, parece un regalo, como decías, suena muy bonito trabajar en Ilunion. Pues muchas gracias, Esther. Vamos con las últimas preguntas. Vale. La primera es, ¿cuál es el briefing más raro que te ha tocado dar o recibir a lo largo de tu carrera? El briefing más raro, el briefing más raro es el briefing que viene completo. Esa no es mala. Ese es el más raro, el que te dice cuál es el problema, qué me gustaría cambiar, movilizar, obtener. Ese es el briefing más raro, yo creo. No sé si lo he recibido alguna vez, la verdad. Me hace muy buena respuesta, que no habíamos tenido todavía, pero es cierto que sí, suena muy bien. ¿Cuál es el mayor éxito de tu carrera y también el mayor fracaso que se pueda contar? Éxito, no sé si es la palabra, pero sí que el año pasado me pasó una cosa que a mí me gustó mucho. Me pasan cosas que últimamente me gustan mucho, pero esta me gustó especialmente. Y sí que la considero un éxito, no sé si al final a veces te parece un poco prepotente, pero que fue, yo recibí el año pasado el Premio de Mujeres a Seguir 2024. Y a pesar de ser un premio pequeño, pues eso, me gustó el pensar que ser referente a nivel femenino, o para niñas, para niños, para mis hijos también, pues ese premio me hizo mucha ilusión, lo considero un éxito. Y luego fracasos, o sea, es un fracaso con el que intento luchar día a día, porque creo que tanto cuando ya alcanzas posiciones de dirección como también un poco el contexto, es el autoengaño un poco. A veces creo que es muy fácil dejarse autoengañarse, ¿no? Cuando ya tienes una posición de líder de equipos, o pues que a veces conseguir que las críticas sean reales, constructivas, te cuesta más, y es muy fácil el tender a autoengañarse. Entonces, la miopía del líder, ¿no? Sí. Entonces lucho contra eso, porque yo creo que es muy fácil caer, ¿no? A veces cuando te das cuenta de, pues intentar volver a buscar que alguien sea más crítico contigo, que te diga realmente la realidad, que incluso tú hacer un análisis más real de, oye, vamos a ver, eso está bien, pero podría haber sido mejor. Pero, o sea, creo que ese es algo en lo que es muy fácil caer, que he caído en alguna ocasión, y que intento además no todo el rato como no volver a caer, ¿no? ¿Qué marcas te inspiran? ¿Quiénes te gustan lo que están haciendo? A mí en los últimos años me gustan las marcas cercanas, o sea, que están en lo bueno y en lo malo.
Porque lo bueno es muy fácil estar, pero en lo malo hay que verse, ¿no? Entonces, marcas como, que además son españolas, ¿no? Como Inditex, como Mercadona, o sea, creo que estar en lo bueno y en lo malo me parece un logro como empresa y como marca. Marcas que generan comunidad, por ejemplo, también IKEA creo que es una marca que a nivel local, allá donde está, genera comunidad. Central Lechera Asturiana, o sea, es en su comunidad, pero creo que también hace un trabajo maravilloso. Marcas cercanas, yo creo, sí que... Muy bien. Y por último, ¿qué le dirías a alguien que está empezando? ¿Qué le diría a alguien que está empezando? Que se esfuerce todos los días, que la suerte se busca, que no te suele caer del cielo, y luego que sea resiliente, que luche por lo que cree, que no desespere, que no se deje tumbar, sino que si hay algo en lo que cree, que siga insistiendo. Y que tenga muy claro dónde quiere llegar, ¿no? Que hay muchos caminos para llegar, pero que hay que tener claro dónde se quiere llegar. Pues nos quedamos con eso. Ha sido un verdadero placer tenerte, Esther. Muchas gracias. Espero que hayas estado a gusto. Mucho. Qué bueno. Pues espero que a vosotros os haya gustado tanto como a mí, y ya sabéis, si os ha gustado, recomendadnos a vuestros amigos, y si no, pues a vuestros enemigos y que se fastidien. Muchas gracias y hasta el próximo. Hasta luego. Es Puro Marketing, el podcast de Puro Marketing con Santiago Hernández.